Hola jóvenes, muy buenos días. En este lunes vamos a desarrollar un nuevo tema en lo que es la materia de estudios sociales. En este caso es las causas internas y externas del conflicto armado de nuestro país, El Salvador. Precisamente vamos a mencionar en continuidad del tema anterior, donde nosotros estudiábamos brevemente parte de los hechos o qué sucedió precisamente en lo que es el conflicto armado en nuestro país. Recuerde que es considerado también el conflicto civil de nuestro país, donde miles de personas perdieron la vida, donde parte también de la economía se veía afectada precisamente por la migración de muchas familias completas, de hecho, fuera del país, con muchos motivos en aquel entonces. Una era de salvaguardar la vida y también sobresalir económicamente, precisamente por los atentados que se daban en aquel momento para nuestro país. Mencionábamos también que nuestro país tenía formación y apoyo internacional. Y es por eso que en este tema vamos a estudiar parte de las causas internas y externas. Dentro de las externas nosotros nos vamos a dar cuenta nuevamente que prácticamente tenía muchísimo apoyo en los grupos que se habían concretado también en aquel entonces, los pequeños grupos que buscaban pues formarse y llegar a ser partidos concretos en los cuales poder también concretarse y así poder ser voces de los que estaban desprotegidos en aquel entonces. Parte de eso es cómo nació el partido FMLN, decíamos, luchó para poder formar parte de los principales partidos políticos del país, para poder proteger a las personas que pues estaban siendo violentadas en sus derechos, en su totalidad, en eliminar y erradicar cualquier desigualdad social que existiera. Es como nació parte de eso el partido de FMLN. Decíamos que antes de todo eso, pues había muchos grupos pequeños que luchaban por eso. Es parte de los antecedentes en los que nosotros encontramos antes de estudiar la agenda sobre el tema de causas internas y externas. Primeramente tenemos que esto es parte también de los antecedentes, es desde que se comenzó con el proceso de la independencia que nosotros conocemos, que fue justamente a partir de 1821, en el cual pues el país vivió desde entonces hasta la actualidad, podría decirse que se ha erradicado cierto porcentaje una crisis política. De hecho, pues tenemos ahí que desde entonces a los años siguientes, decíamos, nuestro país ha estado en una constante inestabilidad política, precisamente porque se ha tenido una desigualdad entre los liberales y los conservadores. Los liberales quizás podrían considerarse o retomarse parte de todos aquellos pequeños grupos que existían y que luchaban por tratar de erradicar las desigualdades sociales. En cuanto a los gobiernos militares, que es el siguiente punto que tenemos lo que es la concentración de tierras en pocas manos y las desigualdades. Recuerde que en todos estos procesos, este tema ya lo estudiamos también, en todos estos procesos, en cada uno del lapso de años en los que tuvimos gobiernos militares, pues había muchas irregularidades. Dentro de eso estaba la corrupción, dentro de eso estaba la constante desigualdad para la sociedad, precisamente porque incluso se llegaban al poder siempre para favorecer a unos pocos. Entonces, parte de eso
dentro de las causas internas tenemos todo el proceso de los gobiernos militares en los cuales nosotros teníamos constante violación de derechos humanos. Esto precisamente tenemos quizás donde hace referencia a la concentración de tierras en pocas manos. Básicamente los principales se dieron en los años 1932. ¿Quién gobernaba en aquel entonces? El general Maximiliano Hernández Martínez. Entonces, en estos años prácticamente fue brutal la represión que existía. Hubieron muchas pérdidas, ¿verdad? Pérdidas humanas en este periodo. Luego tenemos también lo que es la creciente conflictividad social en los años 70. Básicamente en esta época se considera la época en el que nuestro país se convertía en un hervidero social. Precisamente, ¿a qué se hace referencia? A que pues no existía libertad. No existía libertad de expresión. ¿Por qué razón? Porque venimos nosotros de los gobiernos militares donde decíamos que donde simple y sencillamente si usted no estaba en común acuerdo de aquellos hechos que sucedían en ese entonces, pues podía ser parte de las recriminaciones en contra de su vida. Es decir, que estos gobiernos tenían la potestad y el poder para poder mandar a matar a personas o grupos de personas en los cuales no estaban en común acuerdo. Entonces aquí es donde nosotros también nos hacemos referencia a que existía muchísimo la desigualdad y la violación de lo que es los derechos humanos. No existía quien pudiera velar, quien pudiera proteger a estas personas que estaban pues básicamente abandonadas o totalmente desprotegidas. En 1970 pues surgieron lo que son las Fuerzas Populares de Liberación o FPL. También tenemos el grupo, que fue una organización formada por estudiantes universitarios, y también lo que es ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Estos pequeños grupos empezaron como en forma de rebelión, empezaron a secuestrar a personajes importantes de estos grupos, de los grupos que estaban en aquel entonces reprendiendo, ¿verdad?, al pueblo. Entonces empezaron a secuestrar, nos referimos al FPL, al grupo o ARP, empezaron a hacer secuestros de personajes puntuales o importantes para esto, para la sociedad. ¿Y para qué? Para hacerse sentir en aquel entonces, para poder hacer ver que en su momento podían llegar a hacer también, hacer daño en ese entonces, una, y dos, pues hacerse ver también, hacerse sentir que pues estaban en contra de todas esas desigualdades. Recuerde que todo este proceso también estaba lleno, decíamos, además de desigualdades, de violencia, de mucha corrupción. Entonces tenemos acá también lo que son los sucesos políticos en 1980 y 1981. Aquí tenemos que el 15 de octubre de 1979, un grupo de militares liderados por el coronel Adolfo Majano formó una junta revolucionaria. Esto pues tras anunciar la proclama de lo que es la Fuerza Armada. A esta junta le sucedieron dos más como producto de las divisiones entre las fracciones conservadoras y progresistas. En 1980 básicamente fue determinante totalmente. ¿Para qué? Para el inicio de lo que es la guerra civil en nuestro país. Dada esta serie de eventos, de sucesos, básicamente son acciones violentas las que le sigue hasta poder finalizar en 1992, que se conocen los acuerdos de paz. Ahora vamos a mencionar un poco lo que son las causas externas. Decíamos que básicamente tuvimos un apoyo
bastante marcado de lo que es Estados Unidos por medio de la Unión Soviética. Y de forma indirecta, pues se conocía también el proceso de lo que es la Guerra Fría en aquel entonces. Y por eso es que hubo esta confrontación y apoyo, si se podría considerar de forma indirecta. Los movimientos de izquierda que conformaron el FMLN mantenían relaciones de cooperación con lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas y más conocido como la URSS. Esto pues también tenemos que en especial el Partido Comunista en aquel entonces salvadoreño mantenía las relaciones directas, decíamos. Los países del bloque socialista de la Europa en este entonces eran Cuba y Nicaragua. A medida que esto iba avanzando, que el conflicto se dejaba marcar mucho más, la guerrilla obtuvo apoyo directo y directo también de Cuba y el pleno respaldo del régimen sandinista de Nicaragua. O sea que tenemos muy pero muy marcados los dos bandos en cuanto al apoyo de Estados Unidos y el apoyo por parte hacia los partidos de izquierda, en este caso del FMLN, que tenía relaciones también directas con lo que es la URSS, especialmente con lo que es Cuba y Nicaragua. Ahí tenemos entonces parte de cuáles son los procesos o los sucesos bastante marcados, referidos directamente y explicados, estudiando lo que son las causas internas y externas de lo que se dio en cuanto al conflicto armado de nuestro país, la guerra civil, que fue básicamente muy marcados y es parte de la historia principal de nuestro país, precisamente porque podemos hacer nosotros también la interesante comparación a cómo es que ha venido acompañado por los antecedentes y cuáles podrían considerarse cambios positivos a lo que tenemos actualmente con la sociedad, cómo es considerada actualmente la sociedad, cómo están los derechos humanos actualmente en nuestro país y el apoyo también, el apoyo internacional para poder contribuir al desarrollo total para la sociedad. Eso es en cuanto al tema causas internas y externas del conflicto armado de nuestro país.